un poco en qué consiste esta experiencia que llamamos teatro de la escucha. En qué consiste, a grandes rasgos, casi es una introducción a la introducción, porque fundamentalmente lo que voy a intentar explicar muy rápidamente es una experiencia, y la experiencia es necesario tocarla, sentirla, vivirla. Por tanto, voy a hacer una aproximación un poco teórica, aunque me apoyaré en algún vídeo, y también en algún momento pediré su colaboración para hacer aquí también algún pequeño ejercicio. Primero tendría que explicar por qué esto de la escucha. ¿Todos los que están aquí tienen capacidad de escucha? Estoy haciendo una pregunta no retórica, sino real. Contésteme, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Están seguros? El teatro de la escucha nace desde la evidencia de que la mayoría pensamos que escuchamos mucho mejor de lo que escuchamos realmente. Todos tenemos una percepción de que somos capaces de escuchar. De hecho, tenemos que asociar muchas de las experiencias importantes de nuestra vida a la escucha, y sin embargo pensamos que no, que la mayoría escuchamos muy mal. Voy a empezar con una afirmación un poco bestia, pero que a lo largo de estos años he podido ir comprobando, que nos podemos morir sin escuchar nunca. Nos podemos morir sin escuchar nunca. Otra cosa es que oímos cosas, percibimos, nos entran cosas por las orejas. El teatro de la escucha nace para trabajar gente que descubrimos que no sabíamos escuchar, que somos la mayoría, ver cómo podíamos generar una dinámica que nos ayude a escuchar. Porque nos podía pasar un poco como le ha pasado a unos antropólogos que se fueron a Australia hace ya unos años a investigar esas tribus aborígenes, y cuando llegaron allí se encontraron con una gente muy extraña, de la que pretendía en aquel momento aprender su idioma. Y en este efecto de intentar aprender el idioma de esta gente extraña, vieron por allí unos pequeños animales, a ver si los pueden imaginar ustedes, unos pequeños animales que se sostenían en las dos patas traseras, tenían así las patas delanteras y pegaban unos saltitos. ¿Les suena a ustedes este animal? Sí. En Australia. Pues este animal se acercaron a los aborígenes de aquel momento, le señalaron con el dedo al animal y le preguntaron, intentando hacerse entender por gestos, en su inglés, le preguntaron a estos aborígenes que no sabían nada de inglés, le preguntaron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y los aborígenes se quedaron mirando y dijeron, canguro. Luego vinieron otros, pasado el tiempo, que fueron capaces de investigar el idioma de estos aborígenes y descubrieron que canguro significaba no te entiendo, no te entiendo. Así que cuando llamamos a algún animal, le llamamos canguro, le estamos llamando un no te entiendo. El aborigen no decía el nombre del animal, sino que le decía, no te entiendo lo que me estás diciendo. Pero estos escribieron en un papel que ese animal se llama canguro, y hasta hoy ese animal se sigue llamando canguro. Podemos pensar que escuchamos, pero no escuchamos muchas veces. Tenemos ganas de que aquello que esperamos escuchar esté ya previamente filtrado por nuestra capacidad de escucha. Primera idea. Por tanto, escuchar es algo muy difícil, pero muy apasionante. Muy apasionante. Quizás lo más apasionante que nos puede pasar en la vida. En el teatro de la escucha defendemos, y aquí voy a intentar hacer experiencias y voy a transmitir alguna experiencia al respecto, defendemos que cuando uno escucha de verdad, ya no vuelve a ser el mismo. Ya no es posible ser el mismo. Por eso decimos que es posible un teatro que transforme. Nos puede transformar porque escuchamos, y cuando uno escucha ya no es el mismo. Por eso les preguntaba antes si ustedes están seguros de que han escuchado. No les quepa duda. Si han escuchado, ya no son los mismos que antes de escuchar. Es imposible. La escucha transforma esencialmente el ser humano. Y si no, nos puede pasar como estos investigadores que se conformaban con la palabrita pensando que eso era lo que ellos querían escuchar, ¿no? Nosotros entendemos escucha como algo muy vinculado también a la mirada. Y cuando hablamos de mirada, hablamos de la mirada
inocente. Ustedes han oído hablar muchas veces de la palabra inocente, ¿no? Hay un día, el 28 de diciembre, conocido por todo el mundo, que se llama el Día de los Santos Inocentes, y donde aquí acostumbramos a hacernos bromas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Aquí también o no? Sí. O aquí no tienen ustedes bromas. Y hacen bromas y cuando alguien cae en una broma le decimos inocente. Y ahora os voy a pedir un pequeño ejercicio para ir ya metiéndonos en dinámica. ¿Me podrían decir ustedes con qué tono dicen esa palabra de inocente? ¿Con qué tono dicen la palabra inocente cuando acaban de gastar una broma a alguien? ¿De burla? No, pero díganlo, quiero escucharlo. Inocente. ¿Alguna más? Inocente. ¿Alguna más? Hay por lo menos esos 7 variables. Qué inocente. ¿Alguna más? ¿Sí? Inocente. Es decir, inocente es sinónimo de... Eso lo ha dicho con claridad, de tonto. Y sin embargo, lo mejor que nos puede pasar en la vida para escuchar es tener una mirada inocente. Inocente viene de, como otras muchas palabras de nuestro idioma, viene del latín. Y viene de 2 palabras. Una que conocéis mucho, que es la palabra in. ¿Qué significa in? In significa no. Inmortal es no mortal. Y otra palabra más difícil que es la inocencia. La inocencia es una enfermedad, hoy una enfermedad rara, en otros momentos de la historia, cuando se creó esta palabra, una enfermedad por lo visto bastante común, que consistía, imagínense ustedes, si les pasara esto, consistía en que tienen un problema ustedes en el olfato y todo les huele mal. La inocencia es una enfermedad que parece aquel que todo le huele mal. Imaginaos ir en autobús, te huele mal la gente, estar en clase, te huele mal la gente. Todo el rato te huele mal todo. Por tanto, la palabra inocente, in significa no, inocencia es esta enfermedad, significa junto, inocencia, una persona a la que no todo le huele mal. Es decir, una persona que es capaz de ver las posibilidades. Una persona que es capaz de ver positivo, posibilidades de acción, de transformación siempre. Es una mirada fundamental. Nosotros decimos que la mirada política más importante. Tiene mucho que ver con la escucha, la inocencia. Por eso inocencia, este sistema que todo lo pervierte, ha dicho que significa, como decías tú, ¿no?, muy fuerte, tonto. Y no, en realidad significa una persona muy inteligente, que es capaz de ver posibilidades en todo. Si ustedes quieren ser educadoras y educadores, y parece que lo pretenden, como no caminen en mirada inocente, ustedes van a tener un problema, porque estarán haciendo siempre fichas de las personas, estarán con sus prejuicios viendo, y dirán que este es una cosa que está muy de moda, ¿no?, que una persona es hiperactiva, que una persona es tímida, que una persona es rebelde, y todo eso son etiquetas que nos impiden ver realmente lo que es esa persona. Necesitamos la mirada inocente, y para tener mirada inocente es necesario escuchar, para no hacer el ridículo como los antropólogos que fueron a Australia. Una segunda idea es que para organizar esto que llamamos teatro de la escucha, nos basamos en una experiencia humana muy básica. Los alumnos que trabajan, mis alumnos en la escuela Metáforas, en la que yo trabajo, son artistas, algunos, pero otros son educadores, otros son trabajadores sociales, pero otros son abogados, otros son ingenieros, gente de muchísimas profesiones diferentes y de diferentes edades. Hay gente que va desde los 18 años hasta los 64, con profesiones muy diversas, y trabajan todos juntos. ¿Por qué? Porque buscamos una herramienta de trabajo que universalmente pueda servir para todos, y no en pequeño, sino en grande, que es el juego. ¿Qué es el juego? El juego es una forma de conocimiento. Si me apuran ustedes, la forma de conocimiento más importante en los seres humanos. Si no jugáramos, simplemente no seríamos. El ser humano, ser social, es imposible sin el desarrollo del aprendizaje que aporta el juego. Por eso los niños deben jugar, y cada vez juegan menos, y cada vez juegan con menos posibilidades creativas, porque si no, no habría negocio.
nos cuesta entender esa lógica de que jugando nos conocemos. Y una tercera idea es que todos los problemas sociales, el trato escuchas una dinámica de trato social, trabaja sobre violencia estructural. Y la violencia estructural es esto. Es la violencia directa, los elementos que participan en esa violencia, que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con poderes ocultos, que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con la universidad y que tiene que ver con nuestra indiferencia. Y un tercer nivel es saber qué papel estamos jugando. No hay ningún problema en el mundo en el que nos estemos metidos. Bueno, esta es otra experiencia, esta la cuento muy rápido. ¿Se ve bien desde ahí? No se ve bien, ¿no? Pero ¿veis que hay una persona mayor sentada en una silla? Sí. Una silla de ruedas, una silla con muletas. ¿Sí? Sí. No se ve bien, ¿verdad? Esa persona está al lado de otra persona que sujeta un cartel. Ese cartel dice: ¿alguien se quiere quedar con mi padre? 15 días, necesito unas vacaciones. ¿Alguien quiere quedarse con mi padre 15 días? Necesito unas vacaciones. Era un grupo de profesionales que trabajaba con la tercera edad. Hicieron esta experiencia como intentando sensibilizar. Se encontraron con un problema. ¿Sabéis cuál fue el problema que se encontraron? Que mucha gente se ofrecía, voluntaria, que todo el mundo podía aceptar que tú pudieras poner a tu padre en alquiler 15 días para irte de vacaciones. Fue tan sorprendente para ellos que cambió su dinámica de trabajo. Simplemente una experiencia política de exhibir el cuerpo, ¿no? Y si voy a terminar con un vídeo, hay más, pero prefiero que ya lo vemos, os voy a presentar a otra persona que se llama Rada. Rada es húngara y bueno, lo que está pasando ahora no importa mucho. Simplemente estáis viendo a un grupo con cámara oculta que está intentando entrar, está ensayando para entrar en un banco que es el Banco Santander. Y en ese grupo son 4 personas. Va una que se llama Rada. Rada es inmigrante y acaba de ser desahuciada de su casa por el Banco Santander. Y es el banco en el que van a entrar. Durante 4 meses este grupo ha estado preparando esta acción, que dura 1 minuto. Porque lo importante de nuestras acciones no es lo que dure, sino todo el proceso, para que realmente sean transformadoras. Y Rada, como un grupo que está investigando cómo el Banco Santander está explotando, ella había sido desahuciada y este grupo está investigando todo lo que hay detrás del Banco Santander. Están entrando en el banco y vais a escuchar un contradiscurso. Un contradiscurso es una de las técnicas, tenemos una veintena de técnicas. Una de las técnicas que practicamos mucho, que es aprender a hablar. Rada prácticamente no sabía hablar español, le costaba mucho hablar en público, por supuesto le daba mucha vergüenza, y ella no iba a ser ella a hablar, pero 2 días antes decide que va a hablar ella. Y ahora estamos viendo cómo entra en el... Vamos a escuchar su discurso y luego os cuento la segunda parte. Están entrando en el banco y están en la cola. Hay una cola de gente para hacer operaciones bancarias delante de la caja. Están muy nerviosos, tapan mucho la cámara, como podéis ver. Ninguno de los que está ahí, bueno, solo una es actriz, los demás no son ninguno, son de distintas profesiones. Esa Rada, la que veis de espaldas, es ella, y está esperando la cola. Cuando llegue el momento, en vez de hacer una operación bancaria, se va a girar y va a dar un contradiscurso, que es lo que vais a escuchar ahora. Y delante hay pues una veintena de personas que están haciendo operaciones bancarias ahí. Ella tuvo que hablar muchísimo porque le cuesta mucho hablar, veis que le cuesta. La ve nerviosa y va a actuar antes del tiempo.
traído espectáculos de teatro, que hacemos muchos, porque sería mucho más complicado de explicar, sino pequeñas acciones que nos preparan. Muchas de esas acciones acaban convirtiéndose en espectáculos y otras incluso en proyectos educativos, proyectos pedagógicos, proyectos sociales. El teatro de escucha más o menos funciona así: inocencia, juego, violencia estructural y fundamentalmente la experiencia vital. No es un juego fuera de la vida, es un juego metido en la vida. Esto es lo que yo les quería transmitir a ustedes en un primer momento, y ahora ya lo que ustedes quieran decir. Paso el micrófono para el que quiera hacer alguna pregunta. Como maestros, ¿alguna pregunta? Bueno, mi pregunta es cómo puedo aplicar esta visión que nos estás dando tú de la sociedad, cómo podemos aplicarla como futuros maestros, cómo la podemos aplicar, cómo podemos decir a un niño, pues, cómo le podemos guiar hacia una visión, a que se dé cuenta. Lorenzo Milani, el educador que os hablé antes, decía: el problema de la educación no es lo que hay que hacer, es quiénes somos los educadores. Y yo tengo que responderte lo mismo. Yo he publicado algunos libros explicando cómo se trabaja la creatividad y la imaginación con niños. Bueno, son métodos, pero es necesario ser otra cosa. Sois una profesión con la que yo trabajo muchísimo, muchos de mis alumnos son educadores, una profesión que o la vivís como un deporte de riesgo, o mejor dedicaos a otra cosa. Es un deporte de riesgo, pero claro, si vais con mentalidad funcionarial a dar una clase, o si vais a transmitir solo conocimientos, pues estáis haciendo otra cosa. Educar es mucho más que eso. Es un deporte de riesgo, por lo tanto la actitud con la que se va a la educación es como la de un deportista de riesgo. ¿Cómo va un deportista de riesgo? Como sabe que se juega la vida, tiene muy claro lo que está haciendo, tiene muy claro cada paso que da, tiene muy claro a dónde tiene que llegar. Y va a cada clase o cada día se levanta como a un combate. Estáis en una profesión de futuro más combativa, desde mi punto de vista, desde la escucha. Entonces, técnicas hay mucho. Yo tengo una escuela dedicada a formar educadores para hacer estas cosas. No puedo explicar esto ahora, pero podéis venir. Pero lo de fondo es que podemos ser otra cosa. No vale lo de la universidad exclusivamente, ni mucho menos. Entonces, se trata de que te plantees no qué tienes que hacer, sino si eres quien debes ser. Si eres un deportista de riesgo, que mide todo lo que hace, que se la juega en cada clase, que tiene un plan, que está dispuesto a llegar al límite de las posibilidades de los alumnos. Educar es educar en potencia, no en acto. En acto tienes lo que tenemos, aquí ustedes son lo que son, pero potencialmente ustedes son infinitos. Un educador que no vea esa posibilidad infinita en todos sus alumnos no vale para educar. Se educa, por tanto, como se va a un deporte de riesgo, a jugarse la vida, se educa en potencia. Y uno se tiene que plantear formarse. Cuando vienen gente de las facultades de educación a nuestras clases, se marea un poco porque dice que, claro, aquí hay que estudiar política, antropología, análisis de la realidad. Y yo les pregunto, ¿pero ustedes cómo quieren educar si no conocen lo que es la filosofía? Si ustedes no conocen lo que es la política, sin filosofía y sin política es imposible educar. Y me temo que los currículos de las facultades de pedagogía escasean enormemente de eso. Por eso ustedes a veces se ríen de cosas, ¿no? Por superficialidad. No, lo importante es la filosofía de la educación. Lo importante es qué tipo de persona, qué tipo de sociedad, es decir, la política. No pueden ser neutrales. Solo que se planteen esto, querido amigo, ¿cómo te llamas? Álvaro, solo que te plantees que no puedes ser neutral, tu vida cambia. Tienes que tomar posición en cada clase, cada día, por una forma de educar. A veces contra el propio currículum. Lo importante es quién eres. Las experiencias que he comentado sirven para eso, para descubrir hasta dónde estamos dispuestos a jugar. Luego,
Es cuestión de técnica, es cuestión de aprender, es cuestión de método, pero luego, lo importante es si ustedes quieren ser realmente educadores. Yo me tuve que plantear ser actor y tengo que hacer estas cosas. Si quiero ser actor, tengo dos caminos. Uno, dedicarme a intentar ser famoso, o dos, intentar hacer comunicación. Tienes que optar con todas las consecuencias que eso tiene. Para tu dinero, para tu familia, para tu tiempo, para todo. Si no lo planteáis así, yo creo que vais a perder el tiempo. Lo digo con mucho conocimiento de causa. Y con mucho cariño.